y hoy les traemos un tema que probablemente sea de los que más diferencia a una generación de otra, y es el cambio que ha habido en el mundo desde el streaming al cine. Pero sí, no hay nada mejor que ver on demand lo que tú quieres ver, donde tú lo quieres ver. Lo que pasa es que el cine era un gran super lugar de reunión. Eso significa que uno iba al cine en grupo y disfrutaba muchísimo. Eso se ha perdido, posiblemente sí con el streaming, porque tú ves la película en tu casa, lo ves cuando te provoca, en horas que posiblemente sin compañía, entonces eso hace falta y digo yo que hay películas tan emblemáticas que provoca verlas en grupo. El streaming ahorita lo puedes ver hasta en el teléfono y la gran mayoría de las experiencias que vives en la película es solo. Yo por aquí, tú por allá, el mundo gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír y conversar. Un punto medio entre nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 21 de Un Punto Medio, el podcast de la sobremesa dominguera. Aquí estoy con mi papá, mi abuelo y yo. Eh, yo ahorita ya he mudado oficialmente a Madrid, nueva ciudad, nueva vida, a ver qué tal. Y hoy les traemos un tema que probablemente sea de los que más diferencia a una generación de otra, y es el cambio que ha habido en el mundo desde el streaming al cine. La evolución que ha habido desde lo que era, obviamente lo que vio mi abuelo en el cine comparado a lo que yo estoy viendo ahorita en el cine tiene que ser muy distinto, y además mi papá también ha visto muchas películas que se aseguran ver bastante malas a lo que son nuestros ojos, pero él adora. Por ejemplo, Los Goonies. Este, ese tipo de películas que no creo que han envejecido tan bien y demuestran que ha cambiado mucho el método en el que ha funcionado el cine hasta el día de hoy. Y quisiera ver con ellos qué es lo que más les sorprende de este cambio, qué tanto ha evolucionado el cine desde que tú tenías mi edad, desde, por ejemplo. Te cuento que me quitaste la palabra de la boca cuando empezaste, cuando hiciste la introducción, que dijiste que este es un tema que se diferencia muchísimo. Y es así, yo creo que es el tema donde más diferencias podemos conseguir cronológicamente hablando y por generaciones entre ustedes y yo, por ejemplo. Si yo les cuento que cuando yo estaba pequeñito, uno iba los domingos al cine y una serie en esa época era La Flecha Rota, Flash Gordon. Uno la veía por partes, uno iba un domingo y no terminaba, sino que volvía el otro domingo a ver el resto. Si yo les cuento eso... Antes se veían las series en el cine. Sí, había series de esas, imagínense. Y yo recuerdo, yo me crié en Valencia, específicamente en Naguanagua, y había un cine que no tenía techo, era al aire libre. Y uno agarraba su sillita, no vayan a pensar que era un sitio cerrado. Si llovía se acababa el cine. Imagínense Porque no lo necesariamente en la televisión daban películas. No, no. Las películas y las series no necesariamente eran en la televisión, ¿no? Y acuérdense que, oye, los avances de ahora, a mí lo que más me asombra del streaming es que tú detienes una película y después la sigues viendo. Por ejemplo, si tú te conectas, todavía ocurre ese cambio cuando tú tienes televisión por cable, que estás viendo una película y te llaman, por ejemplo, por una llamada telefónica, eso se paró y no logras cómo seguirla viendo o pararla en este caso. Bueno, yo siento que los avances han sido pues maravillosos en cuanto a lo que se ha evolucionado. Sí, y bueno, de ahí también, yo ya soy una generación bastante moderna en ese sentido, pero yo aún recuerdo tener que llegar al colegio a una hora en específico para poder ver el capítulo de la serie que yo quería porque no existía en otro lado. Pero ya baja solamente 6 años, que es lo que yo le saco a Tomás, y Tomás nunca tuvo la necesidad de esperar a eso. Ya siempre tuvo la disponibilidad de tener el Netflix o Disney Plus o HBO o algo para poder ver cuando él quisiera, a la hora que él quiera. Sí. Wow, del cine o de la evolución de las películas al streaming hoy en día es increíble. Yo creo que hay cosas muy buenas. Bueno, yo creo que la mayoría son, bueno, súper favorables, pero también es cierto que, claro, antes al año, no sé, daban muy pocas películas nuevas, salían en el cine. Definitivamente el esfuerzo que hacía pues de las empresas grandes, Columbia, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, lo que hacía era lanzar una gran película, y ahorita tal vez hay tanta necesidad de dar películas que hay.
películas muy buenas, obviamente, pero también hay cosas muy, muy malas. Pues te encuentras cosas de las dos extremos. Pero sí, no hay nada mejor que ver on demand lo que tú quieres ver, donde tú lo quieres ver. Lo que pasa es que el cine era un gran super lugar de reunión. Era el lugar donde uno iba con sus amigos. Nosotros que vivíamos en San Luis y a relativamente poca distancia, caminando, teníamos dos cines. Teníamos el cine de Plaza Las Américas y teníamos el cine de De Caurimar. Caurimares, Y fíjense. realmente era increíble, increíble ir al cine, digo, los lunes populares o lo que fuese, uno iba caminando. Incluso el cine, por lo menos el de Caurimar, en una sola sala Inmensa, me acuerdo. grandísima y Grandísima. tenía películas a las 3 a las 5 a las 7 y a las 9. Y nada, tú tenías ahí y nada, siempre había entradas y era, bueno, era un super plan. El plan del cine era un super plan. Yo creo que eso ahora, al tener tantas posibilidades de ver cosas en la casa, el lugar del cine se ha perdido. Ojo, y eso que en estos días fuimos aquí a ver La Odisea y la vimos en cine, en pantalla de las IMAX estas grandes, y de Sí, verdad que es sí. increíble. En el cine todavía vale muchísimo la pena ver las películas. Bueno, les cuento esa experiencia que tuviste tú con la Odisea. En la época mía existió el cine, Supercine Mascov, que era en Plaza Venezuela, en el teatro. Y uno iba y veía unos peliculones con ese formato inmenso, no sé si 70 milímetros, pero sí era muy grande. Y los cines se llenaban. Ahora no va. Yo tengo años yendo a un cine aquí en Caracas y va poquita gente. Pero cuando voy a Panamá me llama la atención que todavía en Panamá hay la cultura del cine. Tú vas y ves las salas llenas, tú vas a los centros comerciales y encuentras personas haciendo cola para ir al cine. Eso aquí en Venezuela pues ha ido evolucionando y se ha ido más bien disminuyendo. No sé si ustedes tienen la misma opinión. Santiago, tú por ejemplo, ¿te acuerdas cuál fue la primera película que fuiste al cine? La primera película que fui al cine. Si he hecho mucho para atrás, creo que las primeras que vi en el cine me suena ir a ver con Maru, mi tía, Madagascar 2 en Venezuela. Ah, aquí en Ah, Venezuela. imagínate. No, estaba Creo, chiquitiquito, ¿no? sí, Claro. sí, creo que ahí estaba bien chiquito. Pero creo que fui cuando fuimos de visita alguna vez. Y Ah, eso creo que es el primer recuerdo que yo tengo yendo al cine. de aquí de Venezuela. Yo me acuerdo que mi papá nos llevó, y bueno, creo que fue un antes y después, a Star Wars. Y también fuimos a Flash Gordon, pero a Flash Gordon el remake de Disney, que fue excelente. Esas dos películas las vimos más o menos con cierta, y desde esa vez de Star Wars creo que las hemos visto todas en el cine y ha sido increíble, pero sí, tengo un recuerdo, el cine es impresionante lo que genera de impacto a los que nos gustan las películas. Sí. Sí, no, Y y yo me además, acuerdo, un gran lugar de reunión que teníamos nosotros, papá, no sé si te acuerdas, Martel, un lugar de los Así, primeritos que alquilaba películas en Chacao, en en Chacao, Chacao, en la que Francisco tú Miranda. trabajabas ahí cerca y todos los viernes alquilabas una o dos películas para el fin de semana. Fue el cine movido para la casa, Bueno, el Betamax. les cuento que yo trabajaba en el centro de Caracas y me dijeron que ahí en la esquina de la Concordia, en la Plaza de la Concordia, vendían la película, la copia de La Guerra de la Galaxia, la número uno, que todavía no había llegado ni a original, y la compré y me acuerdo que se la llevé a usted y la película se desgastó, el cassette se desgastó porque era en esa época en Betamax que teníamos. Imagínate, pero lo veían a cada rato. Los fines de semana reunían a los amigos para ver la película y volvían el otro fin de semana. La misma película la veían. ¿Cómo les gustaba? Y ¿No? no, no, pero nosotros también, teníamos, tú nos regalaste algunas, yo me acuerdo que creo que María Eugenia también hasta echó a perder la de la novicia rebelde. María Eugenia le dio a esa, y bueno, el clásico de la casa que eran los Goonies. Sí, Los señor. Goonies también creo que la vimos, José Vicente se la sabía de memoria, recitaba todos los diálogos completicos de la película. Sí.
Y tú ibas a decir algo, Santi. Fuga a la Victoria. Fuga a la Ajá. Victoria fue otra gran película, la de la Las de Segunda Guerra peli. Mundial y los futbolistas. Sí, señor. Claro. Que por más que mucho se habla de que las películas de su época eran muy viejas y los efectos especiales hayan sido malos y todo, hay muchas que ya quedaron para la historia de la misma manera que hay libros que no van a morir nunca. Nunca. La cantidad de gente que al año sigue siendo fanática y se vuelve más fanática de Star Wars, la cantidad de gente que puede ver El Padrino, Casablanca, hay películas muy viejas que siguen llamando la atención a mucha gente. Y creo que eso es parte de lo que demuestra el cine a la hora de contar una buena historia, demostrar que hay momentos que pueden ser infinitos. ¿Ustedes se acuerdan Eh, Sueños de Fuga? ¿Se acuerdan? Shawshank Redemption. Eso, esa película, donde la pasen en el espacio que esté, cuanto lleva yo me siento a verla. La agarro donde esté. Me encanta la película, la he visto miles de veces. Morgan Freeman. Así es. Esa es muy buena. A mí, otra que puede ser mi favorita y me la enseñaste tú, papá, Forrest Gump. A mí me encanta verla donde esté que esté, porque es como, siento que es una de las mejores representaciones de lo que puede ser una persona que vivió todas las etapas durante su vida. Sí, sí. El tipo conoce 3 presidentes, se va a la guerra, compite, se vuelve campeón de ping-pong, una tras otra, y además el tipo siendo todo el menos probable para llegar a eso. No lo sabía. Iba logrando cosas sin darse cuenta. Y en estos días se está celebrando un aniversario, el cumpleaños, creo que era el cumpleaños de Robin Williams. Para mí uno de los, bueno, un fenómeno, Sí. un fenómeno del cine. Y de verdad que en estos días, claro, no el acompañamiento, pero para mí la mejor película que yo tengo como mi película favorita es de Robin Williams, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esa también, cuando logro verla, se la he recomendado a mis hijos y la hemos visto todos. Creo que es un peliculón. Sí. Creo que yo me acuerdo, cada uno de mis hijos tenía como su película ejemplar y Santiago tenía varias, pero tenía una serie que veía hasta el cansancio que era Go, Diego, Go. Coño, te la ponía en todos lados. Bueno, Tomasito era Los Pitufos y coño, Los Pitufos, o Madagascar 3. Juan Diego también tenía, cada quien tenía como una película y teníamos que tener 2 o 3 DVD para que cada uno pudiera ver su De película. Pero Robin realmente Williams. el cine, De Robin Williams también veíamos muchas en la casa. A mí, claro. una que no vi hasta hace bastante poco y me gustó mucho es la que tiene él con Matt Damon, Good Will Hunting. Good Will Hunting. Esa Esta es muy me buena. gustó mucho. Un fenómeno. Y bueno, Un una que fenómeno. también vimos hasta el no poder más en la casa era Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire, esa también la Mrs. teníamos y Doubtfire era es increíble. buenísima. Es buenísima y además siempre te saca la misma carcajada. Y bueno, ver películas con mi papá, para el que no lo conozca el personaje, puede ser de los eventos menos silenciosos que te toquen. Mi papá es si hay algo que está pasando en la película, probablemente él tenga una reacción igual o más exagerada que la de los actores. Y es comiquísimo. Tomás le tiene prohibido ver películas que le den mucha risa en los aviones, por ejemplo. Una vez que estábamos viniendo aquí de viaje para España, ¿cuál era la película, papá? Como una familia. Campeones. Campeones, miércoles. Es de un equipo paralímpico de básquet. Y Claro. Mire, yo les voy a contar una cosa que me parece que vale la pena. Ustedes llegaron a ver la película Los dioses deben estar locos. ¿La han visto? Una película. Cómo no, Bueno, Santiago no la ha visto. Bueno, esa película. Pero esa película es. Nosotros. Yo creo que el presupuesto de la película es de 100 millones. Bueno, les voy a contar. A mí me tocó. Con el elenco más barato. A mí me tocó ir a los Estados Unidos. Un tema bobísimo. Pero les voy a contar. A mí me tocó ir a los Estados Unidos y era la época en que estaba empezando los dólares en Venezuela y no había dólares. Bueno, nos montamos en un avión, creo que era de Pan American, y nadie compró los aparaticos porque valían $3 y nadie tenía los $3. Bueno, van a creer que pasaron la película y la gente sin audio, todo el avión era muerto de la risa viendo la película. Entonces lo que es que una cosa te llama tanto la atención que no sepas ni de qué, sabes la trama, pero no oyes nada y sin embargo la disfrutaste. Ese es el ejemplo más bello que yo he visto de lo que es
una buena Esta es película. una avioneta que va volando por encima de África Y tira y una tira una botella botella de Coca-Cola y le cae en el medio a un aborigen, a un indiecito. Sí, no, pero les cae, es una tribu de puros africanitos que no habían tenido contacto con nada y encuentran una botella de Coca-Cola. Y eso en teoría le generó todos los problemas del mundo, porque uno se le pegaba con la cabeza, todos la querían. Entonces el jefe de la tribu dice, pana, esto hay que botarlo porque esto es el demonio. Vete al fin del mundo y llévate esta botella, este cosa y la bota. Entonces todo el tipo caminando por toda África, llevando una con la botella de Coca-Cola botellita. vacía para botarla por las cataratas, que era el fin de... Pero en el camino se encuentra gente, digo, es bobísimo, pero realmente da Es demasiada risa buena, por lo... buena. También No, el cine es una de las mejores formas de guardar momentos en la historia, siento yo. Este, Uno ve películas de, bueno, por ejemplo, Back to the Future. Por más que es una película que incluso trata de viajar en el tiempo y conoce lo que era el presente, que creo que era 1985, viajan al 2015, después regresan a la época de los vaqueros y todo. Cuando tú ves esas escenas de lo que era el 85, entiendes perfectamente lo que le llama la atención a un joven a esa edad, en esa época. Y después cuando viajas al 2005, te enseñan también lo que la gente estaba esperando, que iba a ser el futuro para esa época. Y es comiquísima, eso de que eran zapatos que se recogían solos, carros voladores, Patineta, ¿se acuerdan? patinetas voladoras, claro. No, bueno, sí pegaron que los cachorros ganaban la Serie Mundial, Así. sí, pero 8 años tarde, 8 años temprano. Eh, y, eh, y todo eso y bueno, hay cosas que sí pegan, que es lo que más sorprende. También de ese estilo hay una película 2001, una Odisea Espacial, de Sí. Kubrick, que, que a mí me sorprendió mucho cuando la vi, porque hicieron una videollamada. Y después cuando vi un video donde explicaban la película, esa idea de que no existía la videollamada en esa época y era como un momento todo súper futurístico de que podrías llamar a alguien y verlo, ahorita es perfectamente normal y hasta Sí. lo que hacemos todos. Eso marca mucho la diferencia también, en ver qué es lo que se esperaba dependiendo de cada época. Sí. Entonces, volviendo al tema entre el streaming y el cine normal que encuentran ustedes. Yo diría, mira, yo creo que una de las cosas que tiene, eh, antes la forma de ver películas eran en grupos, tú ibas con gente, hay recuerdos comunes en las películas. El streaming ahorita lo puedes ver hasta en el teléfono y la gran mayoría de las experiencias que vives en la película es solo. sí, Para mí hay un tema, pues antes, así fuera en la casa con el DVD o la televisión era un acto en que necesariamente compartías, porque no había tantos televisores como gente en las casas. Pero hoy en día creo que estamos yendo hacia que el tema es tan on demand que cada quien hace su propia, pero tiene su propia y no tiene la experiencia de verlo en grupo, que a veces eso también era buenísimo. sí, ciertamente. Oye, lo del grupo era tan bonito. Yo recuerdo, también tengo una anécdota interesante en el Teatro Broadway, ahí en la avenida en Sabana Grande. Fuimos al cine y perdimos la función y éramos un grupo grande y fuimos al Centro Comercial Chacadito a tomarnos un café y una cosa de esa. Ahí nos conseguimos otro grupo de amigos que iban a ver la película y cuando llegamos a la función le encomendamos a uno de ellos que comprara las entradas. En total éramos como 20 personas, 22 personas. Cuando la persona le dice a la señorita de la taquilla, mire, deme 22 entradas, la señorita no quería venderse, le dice, no señor, eso es mamadera de gallo, ustedes es mentira, somos 22 personas. Eso significa que uno iba al cine en grupo y disfrutaba muchísimo. Eso se ha perdido, posiblemente sí con el streaming, porque tú ves la película en tu casa, lo ves cuando te provoca, en horas que posiblemente sin compañía, entonces eso hace falta y digo yo que hay películas tan emblemáticas que provoca verlas en grupo. ¿Qué Oh, piensas? buenísimo. ¿Cuál es el factor que para mí uno es ese, obviamente, también es muy solitario la interacción con las películas, y dos, que había una altísima expectativa por algo nuevo.
Tú sabías que, no sé, que en el mes de septiembre venía el lanzamiento de una película, pero lo sabías casi que un año antes. Entonces te preparabas, investigabas. Ahorita salen películas con tanta frecuencia bueno, no hay tanta emoción, las competencias. Bueno, es la industria también del volumen en estas cosas que ha hecho que esa magia de verla y del interés se ha perdido, pues. Pero bueno, pero esos son los tiempos, tú lo dices a cada rato, papá, en los tiempos modernos, El pues tiempo estas son las moderno, cosas. claro. Pero también es cierto que ahora la tecnología y la forma en que las ves, la calidad de las cintas, de las películas, es Sí. increíble. Sobre todo Y con era la... esto que les comentaba al principio de lo de la Odisea. Esto fue, digo, y uno dice cada vez, coño, ya no va a haber nada más. ¿Y qué les Dice, pareció cada año hay algo más, pues. la película? Es muy buena, comentan, ¿no? Sí, no, no, buenísima, buenísima. Sí. Y de verdad que has impresionado de los efectos y la forma en que una película que se ha contado en tantas formas distintas en el cine, en tantas generaciones, que yo creo que hay mucho material para ver, pues. Y esta vuelve a mostrarlo de una forma nueva, diferente, que llama muchísimo la atención. Excelente, hijo. Qué bueno. Igual yo sí soy bastante de la idea de streaming. Antes eso de que tengas que comprar cada DVD que quieras para volver a poder ver una película, sí, siento que si ya, bueno, pagaste la entrada del cine y después tienes que pagar la entrada de otro DVD para poder verlo. Creo que es mucho más sencillo y lógico poder pagar para tener el mismo servicio de tener las películas en tu casa y poder verlas, además sin necesidad de un aparato tan complejo como un DVD, un Blu-ray, un VHS, no sé qué otro más existía. Sí, Eh, pero además, creo que es muy bueno, especial toda la parte que viene atrás con el código y el algoritmo que tiene para poder, si contigo, con tú solo ver una película en Netflix o en Disney Plus, saben un estilo de películas que te puede gustar y tú vas armando y como que logras tener, gracias a un catálogo tan profundo y un sistema que funcione, tienes la capacidad de poder descubrir más películas de lo que te hubieras conseguido antes. así es. Entonces, oye, disfrutemos el streaming, ¿no? En la medida de lo posible, Sí, sí. sabiendo. Y otra cosa que también es, antes tú veías muchísimas menos películas. El contacto con la televisión era más cosas en vivo, era ver información en vivo, programas en vivo, muchas cosas que ahora se han perdido. Eran programas de, bueno, lunes en la noche, todos los lunes en Venezuela se veía Radio Rochela. Entonces uno a las 8 de la noche era ver Radio Rochela, los martes el show de José, los miércoles, ¿cuánto? Digo, no había, bueno, primero que no había, evidentemente, sino 4 canales de televisión, y era lo que pasaban ahí. Era uno, el contacto con la televisión, o con lo que veía de diversión, era muchísimas menos cosas. Entonces, pues, ahorita es, cada quien, de repente están 2 o 3 personas en la misma casa viendo algo, y viendo lo mismo, pero en dos lugares distintos, pues. Entonces, hay, bueno, la individualidad como cuestión, pero también que, bueno, que no tenemos, que hay muchas menos cosas en vivo. Yo creo que los programas en vivo, los shows en vivo han ido perdiendo Sí. tracción también. Ujú. Bueno, pero también han conseguido más calidad, siento yo. Tipo, tú a mi edad no creo que hubieras podido encontrar una serie como Game of Thrones, que te permite ver No, a profundidad ese nivel de detalles dentro de una serie, que son como mini películas. Bueno, Y eso creo que lo permite mucho el streaming, porque no sería lo mismo tener que hacer una serie de ese nivel y después tener que esperar cada semana para volver al cine, comprar la misma entrada para ver un siguiente capítulo, que no te puedas, y bueno, y si te llega a tocar justo, mira, ese día tengo algo, tienes que esperar y cuadrar para otro día. Cuando ya tienes la facilidad que, bueno, sé que este día a esta hora va a salir, eh, solo tengo que estar atento a poder tener teléfono en su poquete. excelente. Qué bueno. bueno, familia querida, qué buen programa. De verdad que Estuvo muy esto divertido. sí, nos recordó muchas cosas. Sí, muy divertido. Bueno, pana, estamos en Un Punto Medio, nuestro podcast dominguero, donde resaltamos la sobremesa y los cuentos familiares. Estamos en YouTube y estamos en Instagram. Por favor, síganos, denos su feedback. ¿Qué les parece mejor, el cine o el streaming?
creen que los dos puedan seguir conviviendo. Hay cabida para los dos, hay momentos para los dos. Dennos sus opiniones. Un abrazo, pues. Chao, viejo. Chao, Nos viejo. vemos. Dios bendiga. Cuídense. Hasta luego. Bye. Yo por aquí, tú por allá. El mundo gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír